Buenas tardes compañeros, esta tarde junto con mis otras 5 compañeras que las conocerán en el transcurso de la columna de opinión informativa, vamos a hablar sobre el trabajo doméstico en mujeres afro, especialmente acá en Medellín, de una organización llamada Utras D, para al final dar como nuestra opinión de cómo este tema nos mueve y así dejar como un cuestionamiento para ustedes de cómo se deben de crear nuevas estrategias o cómo podemos ayudar como sociedad a que las vindiquen, les den su lugar y tengan su reconocimiento como se debe. Siendo así, ¿sabías que el 1 de marzo de 2013, 28 mujeres, todas de raza negra y todas empleadas de servicio doméstico en hogares de Medellín, dieron cuerpo al primer sindicato con componente étnico en el país y tal vez en el mundo entero, el cual es llamado la Unión de Trabajadoras de Servicio Doméstico UTRASD? Cabe resaltar que la capital antioqueña comporta un considerable número de población afro, dado la cercanía que tenemos con el Chocó y el bastante flujo migratorio. Según el último censo de la Corporación Convivamos y la Alcaldía de Medellín, aproximadamente son 236.000 personas y el 52% son mujeres, las cuales no encuentran casi posibilidades laborales dada su limitación académica, por decirlo así, ya que no se encuentran preparadas, entonces se les hace un rechazo en cuanto a las ofertas laborales a las que ellas aplican, que en este caso sería el trabajo doméstico, y entonces al no encontrarse preparadas académicamente, se les vulneran muchos de sus derechos y se les son rechazadas de cierta manera. Bueno, también es muy importante saber que Colombia ratificó un convenio, el convenio 189 de OIT, que trata de los derechos de las trabajadoras domésticas, quienes regularmente padecen múltiples discriminaciones en razón de ser mujeres, pobres y además negras. Además estas pues que están dedicadas a un oficio que es demasiado estigmatizado, socialmente poco valorado y adicional a eso muy mal pago. La mayoría incluso recibe menos de un salario mínimo. Esto es un abuso constante que no para. Este oficio se caracteriza por ser altamente deficitario en indicadores de el trabajo decente que hay en Colombia, empezando por su alta informalidad que llega incluso al 85.7% y además los contratos son totalmente verbales, con el agravante de que ellas creen que no tienen derecho a las prestaciones sociales, cuando obviamente sí las tienen como cualquier otro trabajador en Colombia. Y por esta circunstancia es que los empleadores aprovechan para vulnerarles aún más sus derechos, entre ellos la jornada laboral en un hogar donde prácticamente les toca trabajar desde que se levantan hasta que se acuestan, sin reconocimiento ni de horas extras ni festivas. Claro que sí, y a lo que la compañera acaba de exponer, le sumamos que la inspección del Ministerio de Trabajo es casi nula dentro de estos sectores, tanto así que en el 2011 únicamente hubieron 5 inspecciones a las labores hogares, mientras que en el sector comercio se realizaron aproximadamente 4.000 inspecciones dentro de este contexto. Se nota entonces aquí el abandono y se parte también de que este sería el primer sindicato que crea el mundo para reivindicar derechos laborales de las domésticas con particularidades afrodescendientes. Además, para añadir, citamos a nuestro director Karam Bandú, que dice: son mujeres que padecen triple discriminación, y en el caso de Medellín, por ahí la cuarta parte son desplazadas de sus territorios y eso las pone en situación de mayor vulnerabilidad. Pero es en el espacio del trabajo donde más vive la discriminación. Es tema que no se puede pasar por alto. Vuelvo y repito, esto lo aseveró el director de Carabandú, quien hizo énfasis en la importancia de reivindicar los derechos laborales desde una perspectiva étnica con las mujeres afrocolombianas. Después de que mis compañeras han hablado de esa vulnerabilidad y nos han puesto como en contexto frente a las realidades de estas mujeres, yo quiero resaltar la labor que tiene María Roa Borjas, la cual es la presidenta de la Unión de Trabajadoras del Servicio Doméstico USTRA. Ella insiste que su proyecto sindical es hacer valer los derechos de estas mujeres en aspectos como lograr el pago de todas sus prestaciones sociales. También considera que la mayor dificultad son las limitaciones que se presentan pues entre tiempo y espacio para que todas ellas se reúnan. De igual forma, cree que su mayor reto es
lograr la incorporación de más afiliadas a su organización, y también cree que es un reto las capacitaciones que se dan en los gajes sindicales. Bueno, ahora hablemos de cuáles son los ejes de actuación del sindicato. El primero es que incidieron para que las trabajadoras domésticas tuviesen su prima de servicios. Esto ya que era un derecho que solamente gozaban los trabajadores de unidades productivas que generaban pues utilidad, y los hogares pues no estaban enmarcados en estos y no se les reconocía la prima. Entonces las domésticas por su parte alegaban que su trabajo era de igual valor y que se esforzaban incluso en algún sentido más que cualquier empresa, y por eso era importante que se les diera la prima, y así fue. Y lo segundo es que normalizaron la jornada laboral, ya que pusieron que por ley solamente fuera legal que una interna estuviera 10 horas y una trabajadora externa estuviera solamente 8 horas, y si hubieran jornadas de horas extras, nocturnas o dominicales, pues también se les pagará el recargo. Un siguiente eje de actuación de este sindicato es exigir una verdadera inspección laboral a hogares por parte del Ministerio de Trabajo. También es exigir el pago obligatorio de la seguridad social integral a las que trabajen tanto por días en diferentes hogares como a las que trabajen tiempo completo. Los empleadores se deben unir para cotizar y cubrirle la seguridad social a todas sus empleadas. El Estado también debe presentar informes periódicos a la OITM sobre el estado del trabajo decente en empleadas domésticas, en virtud del hecho de que Colombia ya ratificó el convenio 189 de la OITM. Antes de su ratificación, el Estado colombiano pues no tenía esa obligación, ahora ya sí la tiene. Claro que sí, compañeras. Y también es muy importante que el Servicio pues, de Trabajadoras Domésticas en Medellín realizaron estudios que revelan muchas verdades, y entre esas está pues barriendo invisibilidades de las trabajadoras domésticas afrocolombianas, el cual se realizó en el 2013 y arrojó resultados pues en los que vale la pena detenerse, y que ubican a las domésticas como trabajadoras de segunda en materia de derechos laborales. Entre estos indicadores está la familia, el cual decía que el 97.6% tiene hijos y son madres solteras y separadas y cabezas de familia. En cuanto al contrato y formas de empleo que recibían, el 85.7% tienen contrato verbal, el 52.4% trabaja por días en diferentes hogares y el 26.2% son internas en casas y el 21.4% son externas, es decir, que van todos los días a una casa pero no duermen allí. En cuanto a las razones para migrar, el 57.1% llegó a Medellín en busca de oportunidades laborales y el 23.8% se dio por desplazamiento forzado, y el 7.1% lo hicieron con el fin de estudiar y el 11.9% por diferentes razones. En cuanto a su clasificación socioeconómica, el 47.6% pertenece al estrato 1, el 40.5% al estrato 2 y en el estrato 3 no se encontró ninguna. Y las que pertenecen pues, a estratos como 4, 5 y 6 son las que trabajan internas, y eso se da como de acuerdo a la dirección donde laboran, entonces por ello pertenecerían a esos estratos. En cuanto al grado de escolaridad, el 52.4% tiene como último grado de escolaridad la básica primaria, el 26.2% tiene la media y el 92.9% no se encuentra estudiando. Pero la mayoría respondió pues que sí les gustaría estudiar. Ya mi compañera Luisa les dirá más indicadores. Claro que sí, compañera Luisa. Como otro indicador encontramos la jornada laboral, donde dice que el 91% de las internas trabajan entre 10 y 18 horas diarias. Solo el 9% labora las 10 horas de ley. El 88.9% de las externas trabajan entre 9 y 10 horas y solo el 11.1% trabajan lo de la ley. El 50% de las que trabajan por días en diferentes casas lo hacen entre 8 y 10 horas diarias y el 31.8% labora entre 11 y 14 horas y en el 90.5% de los casos no reciben pago por las horas extra. Tenemos en salarios que el 61.9% recibe
recibe entre 300.000 y 566.000 al mes. El 21.4% recibe entre 100.000 y 300.000 y el 2.4% entre 50 y 150.000. En prestaciones sociales, las cesantías solo las reciben el 33.3% de las trabajadoras. Las vacaciones tienen el 47.6% y la afiliación de pensiones solo el 21.4%. El resto está desprotegido. El 50% de las afiliadas a la salud lo están en régimen de subsidiario y el resto en el contributo como el beneficiarias. El 64.3% no está afiliado a riesgo laboral. Y por último tenemos la discriminación, que se presentan unas cifras en cual el 54.8% dijo que sí es discriminada en el trabajo por su color de piel y el 71% conoce mujeres afro que son discriminadas en su puesto de trabajo. Entonces, en Colombia hay algunas políticas públicas que están ligadas a las desigualdades laborales tanto de hombres como mujeres. Esto genera una relación entre las desigualdades sociales, económicas y culturales de las mujeres y los hombres. Entonces se abre una relación entre estas irregularidades en relación a la vida laboral de las mujeres dentro del país. Con eso algunas políticas públicas rigen y controlan como este contexto. Entonces, como primero tenemos que el Ministerio de Trabajo promueve el cumplimiento de la Ley 1257 de 2008 y particularmente el decreto reglamentario del sector trabajo, el cual es el 4463 de 2011. En ese marco normativo, el Ministerio del Trabajo tiene entre sus obligaciones la promoción de los derechos humanos de las mujeres en el mundo laboral. Existen también, obviamente, como en todo, profundas brechas entre hombres y mujeres que generan una extendida discriminación por razones de sexo, brecha salarial y ocupacional que desconoce los derechos humanos de las mujeres, la presencia de factores culturales que están ligados a la estructura patriarcal y que limita el ejercicio de estos derechos. Pero en Colombia se creó una nueva política pública de empleo en el cual el país pretende ofrecer mejores servicios para la población con énfasis en aquellos que enfrentan barreras para acceder al mercado laboral y a la seguridad social. Aspectos como la migración laboral, la formalización y la certificación de competencia también se encuentran incluidos en esta política. Claro que sí, compañera, y es así también como con la presencia del alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uría, y el gobernador del Cesar, Federico Martínez Daza, junto con la ministra del Trabajo, Alicia Arango Olmos, se socializó y se señaló a partir de esto que con esta iniciativa el Ministerio de Trabajo se compromete especialmente con la generación de empleo formal, para así generar más equidad y productividad dentro del país. Hablando de este contexto, dentro de esa política de empleo, la ministra Arango Olmos mencionó 3 prioridades importantes que están enmarcadas en la actualización de la normatividad laboral y de la seguridad social en Colombia dentro de estos ámbitos. La primera, dentro de esta parte, es asegurar la formación de competencias pertinentes y de calidad para el empleo. En segundo lugar, tenemos que ampliar e impulsar servicio público de empleo para la inclusión laboral. Y en un tercer y último lugar, tiene que ver con incentivar el emprendimiento y el fortalecimiento empresarial. Ahora bien, en cuanto a la formación como primera prioridad, la jefa de la cartera laboral indicó que se pretende brindar a la población una formación pertinente para que los trabajadores y trabajadoras del país tengan más herramientas para la inclusión laboral formal que tanto necesita el país. Está obviamente basada en los derechos fundamentales para cada ser humano. Por otro lado, la ministra enfatizó que las causas principales del estancamiento de la productividad en los países de los últimos años radica en que los ciudadanos no están preparados para aquello que genera valor y consiguen trabajos poco óptimos o que no son lo que están buscando, generando mayor informalidad. Con el CNC se quiere fortalecer entonces la vía de certificación de competencias, medida con que las personas que se han formado empíricamente en habilidades relevantes para el mercado laboral cuenten con una certificación para que puedan ingresar formalmente al mercado de trabajo. Con respecto a la segunda prioridad de esta política pública, se le dará gran impulso a este servicio público de empleo y al modelo de inclusión laboral que también fue aprobado en el PND. La ministra Arango Olmos también menciona que se pretende generar servicios específicos para la población que enfrenta barreras de todo tipo para entrar al campo laboral, como es el caso actual de las mujeres,
personas discapacitadas o con limitaciones de algún tipo y jóvenes faltos de experiencia profesional. El tercer aspecto es incentivar el emprendimiento como otra alternativa para generar ingresos. Dice: queremos apoyar esta actividad en diferentes niveles, como por ejemplo los emprendimientos particulares del sector rural, en los cuales por medio del trabajo articulado con las diferentes entidades con las que contamos desde el sector, se puede apoyar e incentivar estas iniciativas productivas, afirmó Arango, fuente del Ministerio de Trabajo de Colombia. Teniendo en cuenta esta información recolectada, desde nuestra postura brindamos un apoyo al trabajo doméstico digno, tanto para mujeres afro como para cualquier tipo de mujer, ya sea pues sin importar su raza, su etnia, su nacionalidad, su cultura o territorio al que pertenezcan, puesto que, como ya sabemos, Colombia es una nación diversa y pluricultural, insignia pues por su gente capaz, berraca, trabajadora, y como ya sabemos está dividido geográficamente por una distribución de orden racial, es decir, que tenemos a las costas como negras, interiores como andinos y selvas como indígenas, y sectorializamos desde las diferencias sexuales, de etnia y de clase y generación. Es decir, que básicamente hemos determinado territorios como prósperos y eficientes según la gente que lo habite, y estas identidades territoriales se asentaron como una camisa de fuerza y se ha hecho costumbre territorializar desde el impuesto, lo que conlleva que los individuos de un lugar asuman identidades ajenas a sus mismos deseos, sumado a la consecutiva reafirmación del Estado en cuanto a estas. Ahora bien, lo anterior explicaría por qué las comunidades negras se han constituido históricamente como la raza oprimida, discriminada por razones fenotípicas, también pues como la raza pobre, desplazada y maltratada, ya que esta era su identidad como pueblo, obviamente infundida y reafirmada por un Estado opresor, ineficiente y violento para con estas comunidades. Es aquí donde evocamos el término intersectorialidad, que nació, valga la aclaración, gracias a las luchas de las mujeres negras, que nos lleva a analizar esta situación como un fenómeno multicausal e interrelacionado con los estereotipos racistas y sexistas por las cuestiones de género, etnicidad y raza, con dimensiones incluso de inferiorización en América Latina. Entonces, en este orden de ideas, teniendo claro las identidades opresoras de las comunidades negras, centrémonos en el problema de la precarización laboral de las mujeres negras que se dedican al trabajo doméstico. Labor que les proporciona en muchos casos como seres índoles e inválidas en una sociedad. Es por eso que el sindicalismo se vuelve tan vital para desprender esas identidades impuestas y ajenas de la comunidad negra, construyendo una identidad que reconoce su historia subyugada y violentada, para reivindicar y construir desde una mirada diversa la forma de ser y hacer, obviamente, como individuos. Ahora bien, para finalizar, para brindar una conclusión a partir de todo el diagnóstico, la comprensión y la indagación que hemos brindado sobre la información, discurrimos que como trabajadoras sociales en formación y como mujeres partícipes y en pro del feminismo, debemos aportar a descolonizar este mismo. Esto implicaría un involucramiento en y con los mundos de las mujeres subalternizadas, un reconocimiento de sus lógicas culturales y por lo menos la disposición a pensar una relación diferente entre lo humano y lo no humano, para que de esta manera podamos aportar a la lucha sindical y feminista de las trabajadoras negras en pro de la dignificación laboral, actualizando las diferentes formas de ser y estar en el mundo, para que con ello podamos disminuir la fuerza instituyente que el hecho capitalista implica en nuestra cotidianidad colombiana, enmarcada en este momento en aquellas mujeres que sufren esos maltratos domésticos y más aún siendo afrodescendientes.